En los últimos años, principalmente en los últimos 6, 8 años, se ha demostrado la existencia de esto que mediáticamente se llamó el cártel inmobiliario, que es la colusión de estas empresas inmobiliarias con aparatos de justicia, con aparatos de gobierno, con alcaldías, en donde hay un negocio redondo, ¿no? Donde estas constructoras venden, entregan, regalan departamentos a estos jefes políticos o representantes del aparato de justicia, o son coinversores en esos modelos de departamentos, muy de la mano con todo este proyecto de reconstrucción o de reorganización de la ciudad con vías al turismo, ¿no? Curiosamente son las zonas que están, o donde estamos nosotros es la zona que está al lado de Tlalpan, ¿no? Sobre la avenida Tlalpan, donde también se están construyendo otra serie de actividades o de infraestructura con vías a el turismo que se generará con pretexto del mundial, ¿no? Maestro, parece como que estuviéramos hablando de temas distintos, pero todos se están enlazando justamente en este caso. Revisamos en sus redes sociales una denuncia que es el acontecer diario en la alcaldía Benito Juárez, en el cártel inmobiliario, en cómo de pronto a un lado de nuestra vivienda, nuestro departamento, empieza una construcción y empieza este cártel que ya ha sido denunciado desde hace mucho tiempo encabezado por figuras del Partido Acción Nacional, pero de pronto vemos situaciones como las que usted denunciaba y parece que nadie hace nada. Así es, muchas gracias por esta entrevista. Ahora es una situación personal la que nos toca vivir, pero es una situación que se vive en la Ciudad de México y en otras zonas del país, en las zonas metropolitanas, donde hay todo un modelo de especulación con la vivienda, de un proyecto de ciudad, como se decía en tu reportaje anterior, un proyecto de ciudades encaminados principalmente al sector turístico, donde empresas inmobiliarias coludidas con autoridades locales o estatales se apropian de grandes sectores territoriales, los de mayor plusvalor, los de mayor, generalmente los de más zonas más atractivos para las zonas turísticas y también de las zonas aledañas, y construyen viviendas que son carísimas, que son inaccesibles para la sociedad, pero al mismo tiempo van generando toda una serie de desplazamientos y despojos, como lo vimos justo en en el anterior reportaje, insisto, ¿no? Que tiene que ver con cómo se desplaza a los locatarios, a quienes llevan viviendo varios años ahí, que pasa primero por un proceso de encarecer servicios, de encarecer todo el servicio de transporte que está a los alrededores, desplazar o comprar esos terrenos y luego construir departamentos que están entre los 3, 4 millones de pesos. En ese sentido, la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, junto con la alcaldía Cuauhtémoc, son dos de los modelos que hemos visto en la Ciudad de México, están siguiendo ese patrón. Las investigaciones, esta serie de denuncias, como bien has mencionado, no es reciente, se vienen llevando a cabo por lo menos en la Ciudad de México desde el 2000 hacia la fecha, pero en los últimos años, principalmente en los últimos 6, 8 años, se ha demostrado la existencia de esto que mediáticamente se llamó el cártel inmobiliario, que es la colusión de estas empresas inmobiliarias con aparatos de justicia, con aparatos de gobierno, con alcaldías, en donde hay un negocio redondo, ¿no? Donde estas constructoras venden, entregan, regalan departamentos a estos jefes políticos o representantes del aparato de justicia, o son coinversores en esos modelos de departamentos que luego venden, insisto, les dan permisos fácilmente, muchas veces sin los manifiestos de impacto ambiental, muchas veces sin un trabajo de conciliación con los vecinos, las vecinas, y estos departamentos se venden carísimos. Eso es precisamente lo que estamos viviendo de manera personal, una serie de vecinos que estamos en la colonia Albert, a los márgenes de la alcaldía Benito Juárez, ya más colindante con la delegación Iztapalapa, en donde estamos viendo cómo siguen creciendo vimos que se paró un momento, vimos que se paró casualmente cuando empezaron una serie de procesos legales contra estos cárteles inmobiliarios, incluso hubo detenciones, luego quedaron en libertad, pero vimos que estuvieron parados 2 años y después, al parecer, no tenemos claro exactamente qué sucedió,
pero de un momento a otro se reactivaron todos los permisos y comenzaron a construirse complejos departamentales por toda la región, por toda la zona, gigantescos, carísimos, y va también, curiosamente, o más bien no curiosamente, sino va también muy de la mano con todo este proyecto de reconstrucción o de reorganización de la ciudad con vías al turismo, ¿no? Curiosamente son las zonas que están, o donde estamos nosotros es la zona que está al lado de Tlalpan, ¿no? Sobre la avenida Tlalpan, donde también se están construyendo otra serie de actividades o de infraestructura con vías a el turismo que se generará con pretexto del Mundial, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eso, una reorganización de la ciudad, un encarecimiento de la vida, un desplazamiento, un desalojo de los locatarios, con vías justo a enriquecer a estos sectores que muchas veces están coludidos con gobiernos y con el aparato de justicia de este país y de esta ciudad. Justamente eso, recordar que el modus operandi del cártel inmobiliario, que se recuerda el inicio de operaciones alrededor del 2010-2011, consiste también en el intercambio de favores entre funcionarios y constructoras. Los funcionarios de la alcaldía autorizaban la construcción de pisos adicionales a los permitidos por el uso de suelo, una construcción irregular, a cambio de departamentos en el mismo desarrollo o por pagos millonarios. La zona de impacto o el epicentro de esta red del cártel inmobiliario está ubicada en la alcaldía Benito Juárez, detectándose más de 100 inmuebles con irregularidades en colonias de alta plusvalía. Y hay un detalle que está comentando ahorita el maestro Raúl Romero, justamente en esta zona es muy cerca, o digamos en la zona del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, donde se van a jugar ciertos partidos del Mundial de este año y donde parece que todo están haciendo, todo va encaminado a eso para rentar, para vender, para adquirir y que son obras que se hacen en tiempo récord sin ninguna vigilancia ni supervisión. Así es, lamentablemente nosotros como grupo de vecinos hemos acudido prácticamente a todas las instancias, acudimos primero a la alcaldía, acudimos también al gobierno de la ciudad, acudimos a PAOT, acudimos a la Secretaría Ambiental. Argumentan, ¿no? Estas constructoras y las autoridades a las que hemos apelado que están en todo su derecho, que cumplen con todos los marcos legales. Sin embargo, cuando pedimos todos los estudios que tienen que ver con el impacto al tema de la distribución de agua, incluso en la vivienda aledaña donde se está dando esta construcción sobre la calle Víctor Hugo, ya se han generado daños a las viviendas que están alrededor, ¿no? Ahí ya también se presentan cuarteaduras en las bardas y hay toda una serie de aparatos burocráticos administrativos que te van deteniendo, ¿no? O sea, uno presenta su denuncia, luego va a Ministerio Público, va a PAOT y se va parando. A tal momento nosotros llevamos ya hasta el día de hoy con 7 meses de denuncias en redes sociales, también en distintas movilizaciones, hemos dado también algunas declaraciones en prensa. Y hasta hace 3 días, que fue que tuvimos una cobertura mediática y por lo cual también agradecemos esta oportunidad, fue que gente de LIMBI, de Vivienda de la Ciudad de México y de Protección Civil de la Alcaldía acudieron a esta construcción. Por el momento los trabajos están suspendidos, pero no nos dan los motivos por los cuales fueron suspendidos los trabajos. Es decir, no hay una clausura oficial de la construcción, pero tampoco hay una transparencia hacia los vecinos de qué normas no se están cumpliendo que llevaron a la suspensión de los trabajos. En el caso particular de esta construcción que nosotros estamos denunciando, hemos visto también ya cómo han ocurrido accidentes. Durante algún momento las obras estuvieron paradas también porque lo denunciaron los vecinos, dado que no se cumplía con un programa de protección civil. También se suspendieron las obras porque no había los señalamientos indicados. Prácticamente estas constructoras se apropian de la calle, toman el espacio público, ¿no? Hacen ruido desde las 8 de la mañana y a veces violan también los horarios laborales, también se ha insistido en eso. A pesar de que se han hecho todas las denuncias posibles, hasta ahora no tenemos ninguna información transparente, precisa, sobre
quiénes son los dueños de esta constructora, cuál es el fin o cuál es la relación que pueda haber con la alcaldía o con el gobierno de la ciudad, y mucho menos sabemos cuáles van a ser las medidas que se tomen para reparar los daños en las viviendas aledañas y sobre todo para disminuir los efectos que se ya está generando. Mira, quienes los vecinos, las vecinas que están en la zona saben que estas constructoras mueven una maquinaria que llegan a veces a tu casa a estar simbrando durante varias horas. El ruido es constante y simple y sencillamente es imposible trabajar para quienes a veces trabajamos en casa, es imposible estar ahí, y ya no hablemos de las horas de descanso en fin de semana, que también prácticamente son imposibles, ¿no? Entonces, son toda una serie de factores que no solo tienen que ver con el tema del agua, que no solo tienen que ver con la infraestructura, sino también que tienen que ver con la salud emocional de muchos de los vecinos, de las vecinas que están en la zona araña, y que no se contemplan en estos grandes proyectos que hoy se construyen a gran escala. En la Ciudad de México ya tenemos otras experiencias ahí de lo que sucedió también hacia la zona más de Coyoacán, Santo Domingo, Torre Mítica, todas las partes que se han venido denunciando, y que el modelo de ciudad, coludido con algunas alcaldías en particular, en este caso Benito Juárez, sigue aspirando o sigue generando este tipo de proyectos encaminados al encarecimiento de la vivienda, encaminados principalmente al desplazamiento de los vecinos locales y no preocupados por el bienestar de quienes ahí habitamos. Maestro, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando ahorita que lo están escuchando algunos vecinos, algunos que de pronto aparecen obras, de repente pues rompen con la tranquilidad o pues la relativa tranquilidad en una ciudad como México? ¿Qué hacer? ¿Cómo organizarse? ¿De qué manera exigir para pues que las autoridades escuchen? Lo veíamos ahora con los colectivos de desalojados, ahí están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el camino para cerrar esta entrevista? Lo primero es esto, no guardar silencio frente a este tipo de proyectos, insisto, que van encaminados al encarecimiento de la vivienda. Mira, si nosotros tuviéramos claro que ese tipo de proyectos de vivienda están encaminados a vivienda social, a sectores populares, desde luego que habría una mucho mayor comprensión, pero muchos de estos proyectos de vivienda, particularmente los que estamos construyen al lado de nuestra vivienda, son proyectos privados que están encaminados a sectores pudientes, vinculados a la corrupción, vinculados principalmente a este pago de favores, ¿no? Donde, insisto, cada departamento llega a costar entre 3 y 4 millones de pesos, donde luego además suelen construirse estas especies de azoteas donde se realizan fiestas, y cada fin de semana uno tiene que vivir además también con el ruido de la música que se genera ahí, ¿no? Y esto afecta no solo a nivel individual, no solo a nivel personal, sino, insisto, afecta a la colectividad que ahí habita. Lo primero, diría yo, es ser sensibles frente a quienes se están beneficiando con este modelo de ciudad. Lo segundo, denunciar por todas las redes posibles. Es un proceso tardado, cansado, agotador, es un proceso que llega a ser frustrante porque nadie hace caso, pero solo con una ciudadanía activa que denuncia, que se organiza, que protesta, creo que lograremos buscar que esto cambie, o por lo menos que esto se regule y que se cumpla con la normatividad que actualmente hay en el país y en la Ciudad de México. Lo menos que se espera que podamos hacer entre todos, exigir, pagamos nuestros impuestos, cumplimos con todas las reglas y normas para una convivencia sana, que también de aquel lado se ocupen en hacer cumplir la ley. Gracias por esta vez, maestro Raúl Romero. Muchas gracias, Marta. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, muy buen día. Y bueno, pues todo este tema que tiene que ver con vivienda es importante, no perder el foco, estar ahí subrayando lo que pasa en todas partes, hoy en concreto en la Ciudad de México por este tema del Mundial. Y es que hay que decirlo que ante la proximidad de este Mundial 2026 se ha desatado una voracidad inmobiliaria sin control en el sur de la Ciudad de México, impulsada por la especulación ante la llegada de turistas y la necesidad de una vivienda de lujo. Hay denuncias que ya hemos detallado aquí junto con la Cooperativa de Periodismo, con Axel Hernández y sus compañeros en Santa Úrsula, Coapa,
donde vecinos han denunciado el aumento de obras que superan los límites urbanos, poniendo en riesgo viviendas y el entorno en Santa Úrsula, Coapa, sitio cercano al Estadio Azteca. También han denunciado desalojos y despojos en los meses previos al Mundial vinculados a la revalorización de zonas, como también nos lo explicaba el maestro Raúl Romero, y se señala que este auge inmobiliario ilegal exacerbado por el Mundial, agrava problemas existentes como la escasez de agua y la inseguridad en las áreas circundantes del estadio. Y aunado a esto también, por ejemplo, a la alcaldía Benito Juárez, donde está el cartel inmobiliario, donde todos los días amanecen nuevas obras, pues este tema se ha agudizado y parece que las autoridades solamente están viendo que el mundial y que qué bonita cara y que va a traer turismo y que no sé qué, y están dejando de lado estos problemas que son bastante graves.